Saludos jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de sucesiones. Vamos a estar grabando este video en el cual vamos a ver los diferentes tipos de sucesiones y su concepto. Primeramente, ¿qué son sucesiones numéricas? Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales, como ese ejemplo que está ahí, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4 y así sucesivamente hasta que termine la sucesión o hasta que no termine, porque puede ser infinito. Cada elemento de eso que se llama a su 1, a su 2, a su 3 se llama término. Entonces, cada uno de ellos está separado por una coma y representa un término. El número pequeño que está abajo de cada número o letra se llama subíndice y representa el orden en que aparecen los términos. Así, el que tiene a su 1 indica que es el primer término, el que tiene a su 2 indica que es el segundo término, el que tiene a su 3 indica que es el tercer término y así sucesivamente. Veamos entonces un ejemplo de una sucesión de números pares. Sabemos que va desde el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. ¿Cuál sería el primer término de esta sucesión? El 2. Muy bien. Y si yo pregunto entonces, ¿cuál es el quinto término de esta sucesión? El 10. Excelente. Sucesiones recurrentes. Los términos de esta sucesión se obtienen a partir de los anteriores. Por ejemplo, hay una famosa sucesión que se llama la sucesión de Fibonacci. Esa sucesión aparece en diferentes situaciones de la vida en la naturaleza y es así: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Si se fijan, cada término es la suma de los dos anteriores. Y a esto le llamamos la ley de formación, porque cada número se va formando a partir de los anteriores. Con esta fórmula, a sub n, o sea, cada término es igual a sub n menos 1, o sea, el anterior, y más a sub n menos 2, o sea, el segundo anterior que él, que representan el que le sigue atrás y el otro. Entonces, si queremos determinar cuál es el número que sigue después del 13, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién sabe? Tenemos que sumar los dos números que están antes del número que sigue. ¿Cuáles son esos? El 8 y el 13. El 8 y el 13. ¿Qué número iría después del 13? 21, porque si sumamos 8 y 13, me daría 21, ¿verdad? Y así van apareciendo cada término de esta sucesión, sumando los dos anteriores. A esto es a lo que se llama sucesiones recurrentes. Y en este tipo de sucesiones cambia si cambiamos los primeros términos. Aunque sea la misma regla, si cambiamos los primeros términos va a cambiar el tipo de sucesión, los términos que aparecen. Por ejemplo, si ponemos que el primer término sea 1 y el segundo término sea 3, el que sigue ya no sería 2 igual que en la anterior. Tendríamos que sumar 1 y 3 y sería 4, ¿verdad? Entonces, si sumamos 3 y 4, el que sigue sería 7. Muy distinto a la sucesión que está arriba, ¿verdad que sí? Porque cambiamos los primeros términos. Esto es un caso particular de las sucesiones recurrentes. Ahora, ¿qué son progresiones aritméticas? Vamos a ver lo que son.
son sucesiones en las que cada término se obtiene a partir del anterior, pero sumándole una cantidad constante, o sea que nunca va a cambiar, a la que llamamos diferencia y la representamos con una D. Entonces, esa D es la diferencia de cada término o el uno del otro. Si yo tengo una sucesión en la cual el primer término es un 3 y la diferencia de cada término es 2, ¿cuál sería el número que sigue? ¿Quién sabe? Tenemos que sumarle 2, ¿verdad? El siguiente término sería 5. Si le sumamos 2 a 5 sería 7 más 2, 9. Y así va cada término de esta sucesión, sumándole 2 porque es una progresión aritmética donde solamente hay que sumarle o restarle la diferencia. Vamos a ver entonces si podemos identificar la diferencia de la siguiente sucesión. El primer término es 1, el que sigue es 5, el que sigue es 9, el cuarto es 13 y así van. Hay una diferencia entre cada número. ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la diferencia entre cada número? La diferencia, sí. Entre 1 y 5, ¿cuántos números hay? Entre 5 y 9, ¿cuántos números hay? 4. A eso es a lo que llamamos diferencia entonces. Y se puede obtener también a un término restándole el anterior. Por ejemplo, si yo le resto a 9, 5, ¿cuánto da? 9 menos 5, 4. Si a 13 le quito 9, también da 17 menos 13, también da. Entonces, esta es una forma en la que podemos hallar la diferencia fácilmente. A un término restándole el anterior. La diferencia es 4. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de sucesiones aritméticas, pero con dibujos. Vamos a ver. Miren ese dibujo, son cuadros, tienen algunos cuadritos verdes y algunos azules, ¿verdad que sí? Y en cada dibujo van cambiando el número de cuadros verdes y el número de cuadros azules. Entonces, en esa sucesión, el número de cuadros verdes va cambiando, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el valor de la diferencia de los cuadros verdes? ¿Quién me dice? Una diferencia. Hay que contar la del primer término y hay que contar la del segundo y hay que contar la del tercero. ¿Cuántos cuadros verdes tiene el primero? 6. ¿Y el segundo? 8. ¿Están seguros que tiene 8? Y 9. 9. Sí, pero verdes son 8. 8. Tiene 9, pero verdes son. 8. ¿Y el que sigue? Azul. 8, 10. 10. Entonces, el primero tiene 6, el segundo 8, el tercero 10 y el cuarto. 2. ¿Cuál es la diferencia entonces en que van cambiando los cuadros verdes? Si el primero tiene 6, el segundo 8, el tercero 10 y el cuarto 12. La diferencia de 6 en 8 a 8. 2. De 8 a 10. 2. De 10 a 12. 2. Muy bien. Entonces la diferencia en que va cambiando el cuadro verde es 2. ¿Cómo se obtiene el término general de una progresión aritmética? En una progresión aritmética sabemos que un término es la suma del anterior con la diferencia. Bien. O también el que sigue sería este término en el que va más la diferencia, y así son todos. O también podría hacerse al revés, en lugar de cambiar de término, poner varias veces la diferencia. Así, el término 4 sería o
la suma del término 3 con la diferencia o el primer término más 3 veces la diferencia. El término 5 sería el término 4 más la diferencia o el primer término más 4 veces la diferencia. De ahí entonces, de ese análisis, podemos determinar que el término general de una sucesión o progresión aritmética está dado por A sub 1, que representa el primer término, más n menos 1 por la diferencia. La n representa el término que se quiere calcular, o sea, el orden. Si quiero calcular el séptimo término, esa n sería un 7. Si quiero calcular el octavo término, esa n sería un 8. Bien. Y la d, recuerden que es la diferencia entre cada término. Suma de términos de una progresión aritmética. Los números naturales, que sabemos que son desde el 1 hasta el infinito, ¿verdad? Forman una progresión aritmética en la cual la diferencia entre cada número es 1, ¿verdad que sí? Entonces, para sumar, recuerden que aquí hablamos de suma, para sumar los 10 primeros términos, observa lo que pasa. Si sumamos el 1 con el último término, que es 10, ¿cuánto da? 11. Y el 2 con el 9, 11. el 3 con el 8, 11. el 4 con el 7 11. y el 5 con el 6. 11. Entonces podemos decir que la suma de los 10 primeros números naturales está dada, mírenla ahí, ese 10, 11 por 5, que son 55. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, para calcularlo en términos general, no importa el número de términos que sea, tenemos la siguiente fórmula. La sumatoria de n términos es igual a sub n, que sería el término general de la sucesión, más a sub 1, que sería el primer término, multiplicado por n menos entre 2. Esa fracción, recuerden que el número de abajo divide y el número de arriba multiplica. Entonces sería la suma del último y el primer término, por así decirlo, que sería 1 más 10, 11, multiplicado por el número de números, que son 10 entre 2, que son 5, ¿verdad? 10 entre 2, 5, y 5 por 11, 55. Bien. Progresiones geométricas. Estas son las dos más comunes, aritmética y geométricas. Estas son sucesiones en las que cada término se obtiene a partir del anterior, pero en lugar de sumar sería multiplicándolo por una cantidad constante, o sea, siempre el mismo número. Ese número por el cual se multiplica cada término se llama razón y la representamos entonces con una letra R. Si en una sucesión entonces yo tengo el primer término, el número 3, y la razón en la cual va a ir creciendo es 2, o sea, yo voy a ir multiplicando por 2. ¿Cuál sería el segundo término? 6. ¿Y si 6 lo multiplico por 2? 12 por 2, 24 por 2, 48 por 2, y así sucesivamente. Se va multiplicando por un mismo número, que se llama razón. Ahora, vamos a ver si identificamos cuál es la razón de la siguiente progresión geométrica. De 2 pasó a 6, de 6 pasó a 18, de 18 a 54, 162 y así sucesivamente. ¿Cómo identificamos cuál es la razón? Tenemos que saber por qué números se están multiplicando cada término para dar el siguiente.
No, por 3. Por 3, muy bien. Si multiplico 2 por 3 me da 6 por 3, 18 por 3, 54, 54 por 3, y así sucesivamente. Una forma más específica para calcular la razón sería dividir un término entre el anterior. Si yo divido 18 entre 6 me da 3. Si divido 6 entre 2 me da 3 también. Bien, la razón es 3. Recuerden entonces que en una progresión geométrica, el cociente, o sea el resultado de dividir dos términos, siempre va a dar el mismo número, que va a ser la razón. Ejemplos de progresiones geométricas. No sé si van a entender ese cuadro, pero mírenlo. Hay un cuadro gris, ¿verdad que sí? Hay uno verde, hay uno como rojo y hay uno azul. ¿Verdad que sí? El cuadro verde es del mismo tamaño que el gris o más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Y el rojo, más pequeño que el verde, ¿verdad? Y el azul, más pequeño que el rojo. Si el lado del cuadrado gris de la figura mide una unidad, dice aquí cuál sería el valor de su área. ¿Y cuánto vale el área del cuadrado verde? El área del cuadrado rojo y el área del cuadrado azul. Para calcular el área, recuerde que se eleva el lado al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, que es 1 por 1, sería 1. Entonces eso mide 1 al cuadrado, el área del cuadro gris. Y la del cuadro verde sería la mitad del cuadro gris. Si el cuadro gris mide 1, la del verde mide un 1 entre 2, que es un medio. Y la del rojo mide la mitad de lo que mide el verde, que sería un cuarto. Y la azul o la roja mide la mitad de lo que mide el rojo o el verde, ya me perdí, que sería un octavo. Entonces, fíjense que aquí se está multiplicando no por un número entero, sino por una razón, por una fracción, que es un medio. O sea que los números se van haciendo cada vez más pequeños. Se están dividiendo entre dos, por así decirlo. O, que es lo mismo, multiplicando por un medio. Entonces, considera la sucesión formada por las longitudes de los lados 1, raíz de 1 entre raíz de 2, 1 entre 2, 1 entre 2 raíz de 2 y así sucesivamente una progresión geométrica. ¿Cuál es la razón de esta progresión? Ahí me preguntan si yo creo que eso es una progresión geométrica. ¿Qué ustedes dicen? ¿Sí o no? 1 entre raíz de 2 es mayor que un medio. ¿Quién me dice? Vemos que 1 entre raíz de 2 dice que es el segundo término y un medio es el tercero. Un medio es la mitad de 1 y 1 entre raíz de 2 no es la mitad de 1, es menos. Por lo tanto, esa no es una progresión geométrica. Nos hubiéramos dado cuenta simplemente dividiendo cada término. Si no da el mismo número, entonces no es una progresión geométrica. Bien. Entonces, en una progresión geométrica, cada término es el resultado de multiplicar el término anterior por la razón. Entonces, el segundo término sería el primero por la razón. El tercer término sería el segundo por la razón. O también el primero por la razón al cuadrado. El cuarto término sería el tercero por la razón. O también el primer término por la razón al cubo. El quinto sería el cuarto término por la razón, o también el primero por la razón a la cuarta. Y así sucesivamente. Entonces, como fórmula general tenemos para calcular el término general
de una progresión geométrica, el primer término, que es a su 1, por la razón elevada a la n menos 1. Y recuerden que la n representa el orden del término al cual queremos calcular. Si queremos calcular el sexto término de una progresión geométrica, entonces la n sería un 6. Si queremos calcular el quinto, la n sería un 5 y así sucesivamente. Productos de términos de una progresión geométrica, o sea, la multiplicación. Si yo tengo la siguiente sucesión, atiendan, si yo tengo la siguiente sucesión, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Es una progresión geométrica, ya que cada número se va multiplicando por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y así van cada término. Si yo quiero multiplicar los primeros 8 términos de esa progresión geométrica, miren lo que pasa. 2 por el último sería 2 por 256, 512. 4 por 128, 512 también. 8 por 64, 512 también. 16 por 32, 512 también. Entonces, el producto de los 8 primeros términos lo representamos así: P sub 8 es igual a 512 elevado a la 4, porque se está multiplicando 4 veces. O lo que es lo mismo, 2 a la 36, pero ya eso termino de simplificando. Entonces, de forma general ya tenemos la siguiente fórmula. Para calcular el producto de n términos, o sea lo que sean, tenemos que será igual al último término por el primero elevado a la n menos 2. Y una fracción en exponente indica que es una raíz. Entonces, si es n entre 2, quiere decir que será una raíz cuadrada. ¿De qué? De a sub n por a sub 1 elevado a la n. O sea, el último término por el primero elevado a la n, que es el término el cual queremos calcular. Si es el 8, el octavo, entonces la n será un 8. Si son 9, la n será un 9, y así sucesivamente. Eso era el producto. Ahora vamos a ver si queremos buscar la suma de una progresión geométrica. Vamos a ver. Imagina que un alumno de sexto cuenta un secreto a las 9 de la mañana a 2 compañeros. Bien. A las 10, esos 2 se lo cuentan a 2 más. A las 10, ¿verdad? Una hora más tarde, o sea a las 11, esos 4 ahora se lo cuentan a 2 más cada uno, ¿verdad? Y así sucesivamente. Determina la sucesión del número de personas que conocen el secreto cada hora a partir de las 8 de la mañana. A las 8 lo conocía solamente una persona, ¿verdad que sí? Después se lo dijo a 2. Esos 2 se lo dijeron a 2 cada uno, serían 4. Esos 4 se lo dijeron a 2 cada uno, serían. Esos 8 se lo dijeron a 2 cada uno, y así van por hora chivateando, diciendo el secreto. Seguimos. Entonces, ¿esto es una progresión geométrica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo único que tienen que identificar es si se va multiplicando por el mismo número. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuál es ese número por el cual se está multiplicando? 2. Entonces 2 es la razón, ¿verdad que sí? 2 es la razón. Entonces, ¿a cuántas personas les cuentan el secreto a las 2 de la tarde? 128. ¿Tú estás seguro? Hay que empezar
por hora entonces a saber cuántos sabían. A las 8 sabía uno, ¿verdad? A las 9, 2. A las 10, 8. 4. A las 11, 8. A las 12, a la 1 31. y a las 2, 64. Bien. Bien, 64. A las 2 de la tarde. ¿Por qué? Entonces, si sumamos todos los que la van sabiendo, ¿verdad? 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64. ¿Cuánto hace? 121. 121 dice uno por aquí. ¿Están seguros? No, tiene que dar 128. Entonces, para realizar esta suma con más facilidad que estar consumando cada número, se puede usar la siguiente fórmula. Sea su Sn, que significa la sumatoria de n términos de una progresión geométrica, que serían todos los términos sumados, ¿verdad?, hasta el último. R, que es la razón, por Sn, también sería multiplicar por R, o sea la razón, cada término si cada término se multiplica por la razón, al calcular la diferencia de R por Sn, o la sumatoria, y Sn, la sumatoria solamente, tenemos lo siguiente. Sacando factor común Sn, tenemos que la sumatoria sería igual al último término a su n por r menos el primer término a su 1 entre r menos 1. En esta fórmula recuerden que a su n es el último término, a su 1 es el primer término y la r es la razón. Bien. Entonces, para calcular los 7 primeros términos de esa progresión que teníamos ahí, la anterior, si aplicamos la fórmula, se obtiene lo siguiente. El séptimo término por la r por el menos el primer término entre r menos 1. El séptimo término es 64 y el primero es 1. Entonces, la razón es 2. Si restamos, si multiplicamos 64 por 2 son, ¿quién sabe? 128. Y si a 128 le quitamos 1, 127. y abajo entonces diría la razón menos 1, o sea 2 menos 1, que sería 1. Y si dividimos 127 entre 1, me da el mismo 127. Eso es lo que daría la suma de esos 7 primeros términos. Vamos a ver entonces también lo que son las progresiones geométricas crecientes, decrecientes y oscilantes. Una progresión es creciente si su razón es mayor que 1. Por ejemplo, los múltiplos de 3. 3, 9, 27, 81, 2, 243. ¿Por qué tiene que ser mayor que 1? Porque si es menor que 1, los términos se van a ir haciendo más pequeños. Entonces, que sea creciente quiere decir que los términos deben ir creciendo. Bien. Entonces, una progresión geométrica es decreciente si su razón es mayor que 0, o sea que no sea negativo, pero menor que 1. O sea, decimales o fracciones que sean mayor que 0, pero menores que 1. Por ejemplo, si la razón es 1 medio, el primer término, 1,
iríamos multiplicando por un medio, 1 por un medio, un medio, un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo, y así cada término, en vez de crecer, va decreciendo. Entonces, esa es una sucesión o progresión geométrica decreciente, porque los números van decreciendo. Y su razón es mayor que 0, pero menor que 1. Ahora, ¿cuándo son oscilantes? Una progresión geométrica es oscilante si su razón es un número negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense que tenemos una sucesión y que la razón es negativo 1. Entonces, recuerden que la razón va multiplicando cada término para obtener el siguiente. Si el primer término es negativo 1, ¿cuál será el que sigue? 1 por negativo 1 sería Positivo 1. negativo 1. Y fíjense que si yo multiplico negativo 1 por negativo 1, me va a dar positivo 1. Y después positivo 1 por negativo 1 me va a dar de nuevo negativo 1. Y ahí van cambiando entre positivo 1 y negativo 1. Positivo 1, negativo 1. O sea que las sucesiones o progresiones oscilantes van cambiando de signo. Uno positivo, uno negativo. Uno positivo, uno negativo. Y su razón, entonces, es un número negativo. Suma de n de infinitos términos de una progresión geométrica. En la sucesión de cuadros de la figura, déjenme poner el cuadro porque no aparece. En la sucesión de cuadros de la figura, la sucesión numérica formada por las áreas de los triángulos que sobran para obtener el siguiente cuadro es un medio, un cuarto y un octavo.